Hola mundo, ¿cómo estamos? Bienvenidos al curso de Fundamentos de Inteligencia Artificial con Python. Mi nombre es Piero Casusol y para mí es un honor estar aquí, liderando este taller de inteligencia artificial. Vamos a estar durante 4 semanas, ¿no? Tocando temas de inteligencia artificial, de cómo está aplicado ahora en la industria, de cuáles son los fundamentos, y cómo, sobre todo, cómo iniciar en cada rama de la inteligencia artificial que tenemos, ¿no? Eh, de hecho, me gusta mucho la parte de esas 4 semanas porque está como que tenemos como que un tiempo suficiente como para introducir acá en cada campo de inteligencia artificial los temas necesarios, ¿no? Así que vamos a estar en un ambiente bastante interesante, bastante desafiante sobre todo. Ya lo van a ver, de hecho, con el material que tenemos. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. Eh, Bien, el curso Fundamentos de Inteligencia Artificial con Python, hoy día vamos a ver una introducción. El código que vamos a tocar esta vez no va a ser muy fuerte. Sí vamos a ver un poco de código, quizá no tan fuerte como dije, pero de todas maneras es importante, ¿ok? Primero voy a presentarme. Mi nombre es Piero Alejandro Casosol Vargas. Bueno, soy coach de inteligencia artificial en Maker Lab Perú, ya más o menos unos 3 4 años. Tengo un diplomado en aplicaciones con Deep Learning de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tengo alguna experiencia en el sector de energía, en el desarrollo de soluciones de innovación y automatización, sobre todo con el tema de inteligencia artificial. Y soy estudiante de último ciclo de ingeniería mecatrónica PUC. ¿Ok? Bueno, más que eso. Bien, esto va a ser el programa de hoy día, de esta sesión, que vamos a ver. Vamos a ver primero una breve introducción de qué es la inteligencia artificial, qué es un machine learning, redes neuronales, deep learning, data science, todas estas cosas y estos temas que algunas personas pueden entender en claro, pero muchas personas que también confunden estos términos. Vamos a ver un poco de esto. En la segunda parte vamos a ver lo que son las aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Cómo es que la inteligencia artificial ha ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy. ¿Ok? Y cuáles son las cosas que en el campo de la industria se están desarrollando y cuáles son los, vamos a decir, productos que se desarrollan en el campo de la academia, ¿no? El campo de investigación. Eso también es muy importante para saber hacia dónde apuntamos en la inteligencia artificial. Luego vemos por qué Python, ¿ok? Este es el curso de Fundamentos de Inteligencia Artificial con Python, pero ¿por qué Python? ¿Ok? Vamos a ver la evolución de Python un poquito y su uso en el campo de la inteligencia artificial, así como algunas librerías, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por último vamos a ver los entornos de trabajo y entrando un poco al tema de la parte de hands-on, la parte de codear, la parte de hacer cosas, que son los entornos y los cuadernillos. Vamos a estar ahí un poquito también, vamos a ver el código que tenemos preparados. Más que eso, ¿no? Bien, inteligencia artificial, machine learning y redes neuronales, ¿ok? Inteligencia artificial, un término muy interesante, ¿ok? Me gusta hacer este pequeño ejercicio siempre al empezar a hablar sobre ese tema, y es que se imaginen en un momento qué se les viene, lo primero que se les viene a la mente al escuchar inteligencia artificial, ¿ok? No la parte técnica, sino directamente inteligencia artificial. Uno se imagina robots, uno se imagina como que un entorno futurista, ¿no? Uno se imagina no sé, a Terminator o a, o a Big Heroes, ¿no? Al robot grande, ¿no? Entonces, se tiene mucho este concepto de robótica, sobre todo en inteligencia artificial, y mucho futuro, ¿ok? Pero hay que acotar esto de aquí. ¿Qué es realmente la inteligencia artificial? Vamos a ver. La inteligencia artificial es un concepto complejo, multidisciplinario y amplio. De hecho, la inteligencia artificial no es tan fácilmente definible, por decirlo de algún modo, porque primero tenemos que definir qué es inteligencia, ¿ok? Y eso también es una pregunta, de hecho, filosófica, es bastante compleja. Y a partir de definir lo que es inteligencia, decimos que una inteligencia artificial cuando un ente o una cosa externa a la persona puede ser inteligente, ¿ok? Por ejemplo, animales inteligentes son artificialmente, no, porque son naturales, ¿no? Pero algo que sea creado por el hombre, ¿ok? Y aquí se dividen como que cuatro ramas de lo que es inteligencia artificial. Primero, el acto racional. Bueno, acto racional, acto humano, pensamiento racional, pensamiento humano. Vamos a empezar por lo que es racional y lo humano. Normalmente los humanos supuestamente somos inteligentes y actuamos, ¿no? Una inteligencia artificial tiene que actuar como un humano. A veces los humanos cometen errores. La inteligencia artificial puede cometer esos errores. Hay que pensar un poco en eso. Y el acto racional es lo contrario. Es racionalmente qué es lo correcto, cómo se debe actuar. Algo así es una diferencia, ¿no? Igual, ¿no? Actuar con pensar también existen algunas diferencias, ¿no? Para actuar necesitas pensar, para pensar necesitas actuar, o es necesario actuar luego de pensar. Filosofía pura, ¿no? Empezamos con el idealismo, etcétera, pero eso es otro tema, ¿ok? Como ven, eso es un concepto muy complejo, o sea, muy, muy complejo y bastante amplio. De hecho,
La inteligencia artificial, si es que imaginamos a un ente inteligente, lo imaginamos un robot que puede tener brazos, motores, actuadores, que puede hablar, que tiene procesamiento de lenguaje, que puede ver, visión por computadora, que tiene la capacidad de razonar, un poco de neurociencia también, es un concepto muy, muy, muy complejo. Y una de las características también de inteligencia artificial es la capacidad de aprender. Eso es muy importante, la capacidad de aprender. Hablamos de aprendizaje. Y ahí surge también el tema de aprendizaje automático. El robot o el ente tiene que ser capaz de aprender cosas por sí mismo. Aprendizaje automático. Entonces, vamos a contando un poco esto. Inteligencia artificial, un concepto muy complejo. Ya lo hablamos. Muy, muy complejo. Bastante amplio. Bastante multidisciplinario. ¿Ok? Entonces, el aprendizaje automático de lo que se habla en inteligencia artificial, ¿qué es? Un poco de la clasificación de inteligencia artificial. De hecho, vamos a ver estos dos grandes ramas, ¿no? Artificial Narrow Intelligence, también conocida como la inteligencia artificial estrecha, y Artificial General Intelligence, inteligencia artificial general. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, no? La inteligencia artificial estrecha está enfocada en resolver problemas específicos. De hecho, eso es lo que más se ve en el mundo ahora mismo en inteligencia artificial. ¿Okay? Por ejemplo, reconocimiento facial. De repente muchos han escuchado del caso de China que se muestra en las diapositivas. También algunos han escuchado hablar seguramente de la generación de rostros por computadora o la generación de paisajes por computadora. Eso también son casos muy específicos, ¿ok? La inteligencia encargada de detectar rostros no puede hacer lo mismo que una inteligencia encargada de generar rostros, por ejemplo. Son dos cosas totalmente distintas. Y por eso es que se llama inteligencia artificial estrecha, porque simplemente se encarga de tomar un poco de lo que es una problemática y darle una solución. Por otra parte está la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general ya va un poco más al concepto futurista, ¿no? Que un robot o un ente puede hacer de todo. Puede hacer todo lo que hemos hablado antes. Pueda caminar, pueda conversar, pueda ver, pueda inclusive... puede ser que sentir también, es un poco un tema controversial, pero es una solución completa al tema de la inteligencia artificial. Generar básicamente conocimiento o entes prácticamente humanos. Y de hecho, este tema es un poco complicado porque el desarrollo de esa inteligencia en la industria y en la investigación es muy baja. Se han hecho y se están haciendo bastantes investigaciones, hay que decirlo, y que van por un buen camino, se podría decir. ¿Bien? ¿Pero dónde podemos ver esta inteligencia artificial? Lo podemos ver en películas, como dije, en Big Heroes, en Terminator. Se me ocurre, por ejemplo, Yo Robot, por ejemplo, también. Bastantes tipos de películas de ese tipo, ¿no? Machine Learning. Estábamos hablando un poco de lo que era el aprendizaje automático. La capacidad de una máquina para aprender de manera independiente. Es decir, que no esté un humano diciéndole cómo aprender exactamente, ¿no? Es más o menos parecido. Y aquí vamos a hablar de dos cosas. Primero, lo que es la programación tradicional y el machine learning. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué es la programación tradicional? Muchos de ustedes ya sabrán que para programar nosotros escribimos un código, le damos algunos parámetros de entrada y lo que nos devuelve son algunos datos de salida, ¿no? Eso es lo que es la programación tradicional. Pero en Machine Learning, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que hace el aprendizaje automático? Ya como una especie de ciencia, como un estudio. Lo que nosotros le damos son lo que queremos poner como entrada y lo que queremos o lo que esperamos que aprenda el algoritmo de Machine Learning. Y lo que hace este algoritmo es darnos las reglas. ¿Por qué eso es importante? Hagamos un ejercicio bastante simple. Imaginemos que estamos viendo la imagen de un perro. ¿Cómo nosotros sabemos que es un perro? Porque tiene una nariz, porque tiene, no sé, el hocico, porque tiene las orejas, los ojos, etcétera, ¿no? Son características de una imagen. Pero ¿cómo programamos esto? ¿Cómo programamos exactamente que se reconozca la entrada y cómo le decimos las reglas para que dada una foto sepa que es un perro? Uno puede pensar, pero por los píxeles. Ok, por los píxeles. El píxel número 4, ¿qué tanto define que es un perro? Entonces es un poco complicado, ¿no? Por eso Machine Learning vienen con esta estrategia para realizar unas reglas complejas de manera simple, vamos a llamarle de esta forma, ¿no? Por otro lado tenemos la optimización, ¿ok? Porque esto es importante también mencionarlo. En el Machine Learning lo que tú le das son entradas y salidas. Por otro lado, cuando este algoritmo empieza a aprender, o sea, empieza a hacer el aprendizaje, va dándote resultados. Pero quizás resultados muy poco convincentes, como que está recién aprendiendo. Muy poco convincentes. Entonces tú puedes definir cuánto se está equivocando, ¿ok? ¿Qué tanto se está equivocando este algoritmo, este modelo, respecto a lo que tú realmente esperas? Y por eso se define también el tema de optimización. Tú tienes un error y lo que quieres es minimizarlo.
En esta imagen lo que podemos ver es justamente una minimización de un error. Esto es muy importante. El aprendizaje automático, la capacidad de aprender a partir de entradas y salidas, y la optimización, la minimización del error entre lo que esperas y lo que te está dando realmente el modelo, ¿no? Dos conceptos bastante importantes. Y por último tenemos el concepto de Deep Learning, ¿ok? El Deep Learning es una ciencia, claro, es una ciencia que se basa en el aprendizaje automático. Ojo que no nos desligamos de este término, aprendizaje automático, pero en base a lo que son redes neuronales artificiales. Esto suena mucho en las noticias, mucho en papers, absolutamente en muchos lados, ¿no? ¿Qué son las redes neuronales artificiales? Y para eso tenemos que ir al concepto de la neurona biológica. El ser humano está lleno de neuronas que le permiten sentir, que le permiten actuar y que le permiten comunicarse entre otras neuronas. Básicamente, esta comunicación se da entre señales, pequeñas señales, y estas señales normalmente están condicionadas. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, por qué yo no tengo una reacción cuando me peñisco, por ejemplo, pero sí cuando me quemo con no sé, con una sartén caliente, con un clavo caliente? ¿Por qué sí tengo una reacción? Por ejemplo, de sacar la mano, ¿no? Una reacción, le llaman acción reflejo. Porque las neuronas deciden si el estímulo es lo suficientemente grande como para mover el brazo. De la misma forma, se crea una neurona artificial que las entradas deciden si es que la salida se activa o no se activa. Es decir, si es que esa neurona se activa o no se activa, ¿no? Ese conjunto de neuronas que tenemos en este punto son los que hacen las redes neuronales artificiales. Tú tienes entradas que van activando neuronas. Dependiendo de la entrada se activan ciertas neuronas, algunas no, de repente algunas sí, o algunas más o menos. Y las salidas al final lo que te dan es una neurona activada según lo que tú estás esperando. Que puede ser, no sé, decirte si en la imagen hay un perro. Por ejemplo, decirte si es viable o no es viable realizar la compra. Decirte, por ejemplo, el precio de una casa en los siguientes 5 años, etc. Mucho de este tipo de cosas, ¿no? Bastante importante. Entonces vamos haciendo una pequeña acotación. La inteligencia artificial, el estudio multidisciplinario del pensamiento racional humano-artificial. Esto es muy importante, muy interesante, ¿ok? Es muy complejo este tema. Machine Learning, la capacidad de aprender de esa inteligencia artificial y realizar tareas de manera implícita, ¿ok? Eso también tenemos que tener en cuenta. Y por último tenemos el Deep Learning, capacidad de aprender tareas implícitas con el uso de redes neuronales. Quizá el Deep Learning es uno de los conceptos más fáciles. Machine Learning es aprendizaje, Deep Learning, aprender con redes neuronales. Aquí un paréntesis me gusta hacer porque siempre me preguntan, Piero, ¿y dónde está el Data Science? ¿No? Mucha gente también, suena mucho, ¿no? El tema de Data Science en este entorno. Data Science es traducido literalmente ciencia de datos, ¿no? Ciencia de datos. ¿Qué es una ciencia? Vamos a ir rápidamente por este concepto. Es prácticamente aplicar el método científico para resolver cuestiones en un área específica. Entonces, ciencia de datos, estamos hablando de una ciencia que trata de verificar ciertas hipótesis en un entorno de datos. Normalmente los científicos de datos lo que hacen es tomar un conjunto de datos y revisan, analizan ese conjunto de datos y empiezan a formular hipótesis. Hipótesis que a partir de resultados que pueden, o de metodologías estadísticas o inclusive con Machine Learning, pueden encontrar resultados y con eso comprueban las hipótesis que están proponiendo, ¿no? Entonces, por ahí quizá el Data Science hace uso del Machine Learning para tener un análisis inclusive un poco más poderoso de lo usual, ¿no? Encontrar ciertos insights que le permitan llegar a conclusiones bastante distintas a lo que harían a un análisis estadístico usual, por ejemplo. Para hacer una síntesis, Data Science hace uso del Machine Learning para sus propósitos de análisis de datos, ¿no? Pero el Machine Learning también se puede estudiar como una ciencia aparte, como lo vamos a hacer en este taller. Muy bien. Ya hemos visto más o menos qué es inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning. Ahora vamos a ver un poco de las aplicaciones de inteligencia artificial. Haciendo un paréntesis también, vamos a hablar de inteligencia artificial como que es Machine Learning y Deep Learning. Vamos a ver aplicaciones de inteligencia artificial y cómo se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y hasta hoy en día. Primero tenemos estas 5 grandes áreas en las que tenemos que enfocarnos, ¿no? De hecho, he añadido este quinto que está aquí arriba a la derecha últimamente porque está bastante desarrollándose en estos últimos meses, ¿no? Vamos empezando entonces por el principio. Primero tenemos el análisis de datos, ¿ok? Ya habíamos dicho que en Data Science se utiliza el Machine Learning para encontrar patrones distintos a los que se usan con estadística usual, ¿no? Bueno, casos muy interesantes de estos, por ejemplo, son la detección de fraudes o la detección de póliza de seguro, bueno, regresión de póliza de seguro. Más o menos a partir de datos de un cliente lo que hacen es estimar ese tipo de datos, ¿no?
cuáles serían los datos más correctos, ¿no? Bastante usado en los bancos, bastante usado en las empresas, bastante usado en los seguros, etcétera, ¿no? Lo siguiente, Natural Language Processing, es una ciencia que se encarga del estudio del lenguaje natural, el lenguaje que usamos nosotros. Se ha desarrollado bastante, de hecho, desde hace bastantes años, ya me parece que más de 6 7 años se ha avanzado muchísimo en este tema, con la generación de unos arquitecturas llamadas transformers. Ok, ese es un concepto un poco más, vamos a decir, avanzado, pero solamente para mencionarlo. ¿Qué aplicaciones tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos chatbots, por ejemplo, tenemos la generación de texto artificial, que tenemos la clasificación de textos, también es muy importante. Bien, sistemas de recomendación. Como dije hace poco, el sistema de recomendación se ha basado bastante en el tema del sistema de recomendación, sobre todo en el área académica. Se han desarrollado muchos modelos que toman distintos ámbitos, distintos parámetros de muchos lugares para crear sistemas de recomendación bastante efectivas. Facebook, junto con Instagram, junto con Messenger, junto con WhatsApp, han hecho un sistema de recomendación bastante complejo, bastante interesante. Me parece que el paper de ese sistema de recomendación circula. No lo he traído por acá, pero si es que están interesados en ese tema, se los recomiendo totalmente. Netflix, que tiene un sistema de recomendación también ciertamente avanzado. De repente han visto el tema de cómo es que te recomienda Netflix una película, ¿no? Si es que te gusta más la de acción, suele ponerte portadas de acción, ¿no? Independientemente si la película es romántica, es una comedia o es de terror, ¿no? Suele ponerte ese tipo. Bastante interesante. Amazon con el tema de las compras, Spotify con el tema de la música y Google con el tema también de la publicidad. Bastante importante. Bien, Computer Vision. Computer Vision, la capacidad que tienen las máquinas para ver. Esto se avanzó y se avanza hoy en día de manera constante, pero se avanzó más entre los años 2012 hasta 2017, diría yo. 2018. Computer Vision tiene bastantes tareas, por ejemplo, el tema de la detección de objetos, el tema de la detección de rostros, por ejemplo, y bastantes otras cositas más que luego iremos explicando. La robótica es uno de los temas que a mí más me apasiona porque soy ingeniero, o bueno, estoy terminando lo que es ingeniería mecatrónica. Y de hecho, esto empezó más, vamos a llamarle, por la parte de videojuegos, ¿no? En controlar agentes, que podríamos decirle en la robótica, controlar agentes para que hagan ciertas tareas, ¿no? Y los juegos eran perfectos para eso, ¿no? Tú controlabas a Mario y se ponía a saltar y etcétera, ¿no? Y bueno, ¿no? Hoy en día en la robótica se está avanzando bastante. De hecho, es un área de la tecnología donde se está avanzando muchísimo en la inteligencia artificial. Y me alegra mucho porque soy parte, vamos a decirle, de ese avance, ¿no? Yo estoy viendo los papers y ese tipo de cosas, ¿no? Ok, vamos a ver un poco más estas tres ramas de la inteligencia artificial, que es Computer Vision, Natural Language Processing y lo que es Reinforcement Learning, ¿ok? ¿Por qué me tomo la libertad o por qué me doy vamos a decirle, este atrevimiento a solamente destacar esos tres? Porque son los tres más importantes en la industria. Son donde se ha tenido un desarrollo vamos a decirle, más óptimo, o sea, más desarrollado, mucho más desarrollado que los otros dos, o los otros tres que habíamos visto, ¿no? Que eran sistemas de recomendación, robótica inclusive, y lo que es ciencia de datos, ¿no? Bien, Computer Vision, por ejemplo, tenemos aquí lo que es su clasificación de imágenes, ¿ok? Decir qué es lo que existe en una imagen. Detección de imágenes, decir qué es lo que hay en una imagen. Y también decirte dónde está. Y por último, segmentación de imágenes, que esta es una tarea un poco más complicada, que es decirte qué es lo que hay en la imagen y dónde está, pero no solamente en un cuadrado, sino que te delimita el área que ocupa este objeto. ¿Ok? Bastante interesante. Después también tenemos lo que es la generación de rostros artificiales. ¿Ok? Todos esos rostros son artificiales, no son fotos de nadie. Se ha avanzado también bastante en esto, desde el 2014 aproximadamente se tiene un avance con una tendencia bastante alta, ¿no? Y por último también tenemos lo de vehículos autónomos, ¿no? De hecho Tesla, ustedes han visto, que está utilizando cámaras para el tema de manejo autónomo de vehículos, ¿no? Es muy importante, se está desarrollando bastante. Natural Language Processing, también procesamiento de lenguaje natural. Lo que tenemos es generación de texto. Se ha desarrollado bastante en los últimos años y de hecho hasta ahora se sigue desarrollando lo que es la generación de texto artificial y se tienen resultados muy impresionantes, ya los voy a mostrar en la siguiente diapositiva, sobre la generación de textos artificiales. Muy interesante este rama de Natural Language Processing.
Traducción de idiomas también es muy importante, muy interesante. Google tiene un motor de traducción basado en inteligencia artificial. Lo aseguro, aunque nunca lo haya demostrado, o si es que lo ha demostrado no lo sé, pero se ha hecho un avance muy importante también en esto, sobre todo porque los procedimientos para crear algoritmos de traducción se han vuelto más estándar. De hecho, yo hace poco hice una traducción de alemán al español, perdón, al inglés, el alemán al inglés y el inglés al alemán, con inteligencia artificial de manera súper sencilla, súper rápida. Como dije, son procesos bastante estándar, ¿no? Y por último, chatbots. Los chatbots, ¿no? El tema de comunicarte con un ente, ¿no? Con un androide. Es muy interesante también, muy importante. De hecho, muchas de las empresas están adquiriendo chatbots. No necesariamente basados en inteligencia artificial, la mayoría de ellos sí, pero bastante importante también en el desarrollo de las aplicaciones de Deep Learning. Reinforcement Learning, ¿ok? Este concepto lo estoy poniendo bueno, lo estoy poniendo como un nuevo concepto, pero vamos a explicarlo rápidamente. Como habíamos mencionado, era un agente que se relaciona con un entorno, ¿ok? Como por ejemplo los videojuegos. De hecho, esto se viene desarrollando bastante desde hace muchos años. Muchos de ustedes, o quizá algunos de ustedes, habrán escuchado de la famosa partida de Garry Kasparov contra Deep Blue, que era una inteligencia artificial por IBM. Eh, Ajedrez. Si es que no lo han escuchado, les invito a ver sobre esto. Es muy interesante esa historia. También se tiene un poquito de forecasting. Vamos a hablar por ejemplo, las inversiones en tiempo real en la bolsa. También es muy interesante porque tú tienes un entorno básicamente limitado, es decir, la información de cómo va cambiando los valores de las acciones. Tú puedes, a partir de las diferentes métricas que se pueden extraer, formular un agente que te diga, ok, compra, ok, vende, ok, compra, ok, vende, que es bastante interesante. Y por último, el tema de la robótica. El tema de la robótica, como había mencionado, también se desarrolla bastante con este tipo de algoritmos, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito entonces de lo que es el Deep Learning en la actualidad, ¿ok? ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Cómo estamos hoy 2021, abril de 2021? Primero, en visión computacional. Existen dos cosas muy importantes que considero yo, que es, por ejemplo, el concurso ImageNet, que se viene desarrollando desde hace ya bastantes años, me parece que a principios de los 2000, que lo que hacen es tomar millones de imágenes y encontrar objetos, o mejor dicho, o claro, objetos en él, ¿no? No ubicarlos, pero sí decir que existen ahí. De hecho, porque son como 1000 objetos, 1000 clases, lo llamamos, es bastante complejo este concurso. Ahora mismo se tiene, ya se ha, de hecho, ha sobrepasado el nivel humano con un modelo de inteligencia artificial, ¿no? El modelo de inteligencia artificial es mejor reconociendo objetos en la imagen que el humano. O sea, a ese nivel estamos llegando, ¿no? Muy interesante, ahora se están desarrollando algunos modelos basados en Transformers, para los que ya tienen algún conocimiento de esto, que es también bastante interesante. Vehículos autónomos, como había mencionado, Tesla está desarrollando con visión computacional algoritmos de manejo autónomo, ¿no? Hay una gran controversia en cómo es que se está manejando el tema de los accidentes. Y la verdad es que este es un tema bastante controversial. Hay un test, me parece, que define, por ejemplo, que tienes dos carriles y el auto se tiene que manejar entre los dos y de repente hay dos grupos de personas y tienes que elegir a cuál de ellos ir porque no hay otra forma, ¿no? Quizás eso también es un poco de la ética de inteligencia artificial, que es un tema muy importante que lo vamos a ver probablemente en la última semana. Procesamiento del lenguaje natural. Tenemos este gran ejemplo de OpenAI GPT-3, o bueno, GPT-3, GPT-3, que es uno de los modelos más robustos que existe hoy en día, salió el año pasado. Y es una maravilla, una completa maravilla, porque te permite generar textos tan realistas que parecen hechos por personas realmente. Y puede hacer muchas cosas más. Puede traducir, puede resumir, puede hacer chatbots, puede inclusive crear código de Python, código de HTML. Todo esto por la forma en cómo está diseñado. Es muy interesante, ¿ok? De repente lo vamos a ver en la tercera semana. ChatBlender, por ejemplo, los chatbots de Facebook. ChatBlender me parece que es un bot, o bueno, un programa de Facebook open source que permite justamente crear chatbots inteligentes. Yo he tenido la oportunidad de probarlo y es divertido. La oportunidad que tuve de probarlo es para convencerle al chatbot de que no es humano, de que realmente es una inteligencia artificial. Muy divertido, pero también hay que tener en cuenta de que estos productos, como básicamente están entrenados con datos reales de personas, entonces es difícil convencerles, ¿no? Bien, muy interesante. Muy bien, en Reinforcement Learning, como había mencionado, tenemos a MuZero. Esto es
uno de los últimos productos salió este año en febrero. MuZero es una inteligencia artificial que aprendió a jugar ajedrez, aprendió a jugar juegos del Atari, aprendió a jugar Go. Si es que no saben qué es Go, pueden googlarlo también, es un juego muy conocido. Aprendió a jugarlo sin conocer las reglas, o sea, solamente de ganar y perder, aprendió y lo hizo pues de manera genial. Uno de los grandes avances que se hizo este año. Y en robótica también se están aplicando muchos temas. De hecho, Nvidia ha sacado algunos productos para el desarrollo de inteligencia artificial en robótica, que ya vamos a hablar, de hecho, en una diapositiva, ¿no? O creo que en la siguiente. Bien, de hecho aquí está. El Nvidia GTC 2021 Summer es una conferencia programada por Nvidia. Para los que no saben qué es Nvidia, Nvidia es el el fabricante de lo que serían las tarjetas gráficas, la GPU, ¿no? La tarjeta gráficas, con lo que se usa para jugar, se usa para hacer este diseño de videos, Photoshop, After Effects, etc. ¿No? Todo ese tipo de cosas. Nvidia desarrolla el hardware. Y lo curioso es que la inteligencia artificial también está basada en este hardware, por lo que Nvidia tiene una gran presencia en el mundo de la inteligencia artificial. Y esta conferencia trata de básicamente hacer un recap de todos los avances de inteligencia artificial en el mundo. Ha sucedido hace 2 semanas, grabado este video, para ser más específico, sucedió más o menos entre la segunda, tercera y cuarta semana de abril. Y se han tocado temas muy interesantes, tanto en el tema de la industria como en el tema de la investigación. Es muy interesante lo que se ha tocado y tiene muchos temas. De hecho, yo les he pasado a todos mis conocidos según su ámbito, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunos mercados nuevos en los que están entrando en la inteligencia artificial, construcción, vamos a decir en el tema de vehículos, en robótica, en el tema de las finanzas, el desarrollo de juegos, programación de GPUs, gráficas, ¿no? Diseño gráfico y simulaciones, IoT, muy importante también, manufactura, entretenimiento, que es ya yendo más a la parte comercial, Omniverse, que es un tema, no les quiero spoilear, pero es un tema muy interesante. Yo les recomiendo que busquen este tema definitivamente. No es parte del curso, no es parte del tema, pero es muy interesante. Los data centers ya es un poco más de infraestructura de redes, data science, energía, deep learning, el tema de la salud, bueno, también de la performance de computación. En educación, el tema de análisis de video, sector público, bueno, vamos a hablar de mercados, de comercio, telecomunicaciones y realidad virtual y realidad aumentada. Y hay muchas cosas más realmente. Estos son un resumen de los temas, de hecho, que dan ellos, pero existen muchos otros temas que hablan. Y la verdad es que vale la pena ver, sobre todo, o sea, si es que no ves todos, porque obviamente yo tampoco he visto todos, porque hablan de muchas cosas. Yo, por ejemplo, he visto la mayoría de videos que hablan de robótica, que introducen algunos software nuevos. Pero, por ejemplo, si tú trabajas en el sector de energía, te interesaría ver estos videos, ¿no? Si sector de construcción, sector de finanzas, etcétera, ¿no? Definitivamente darle una checada porque es lo último que existe en la industria y en la parte de la academia, ¿no? Muy interesante. Bien, vamos haciendo también aquí un paréntesis. O más o menos dicho, un salto de tema, ¿no? ¿Por qué Python? Okay, ya habíamos hablado de la inteligencia artificial, las aplicaciones de inteligencia artificial, y ahora hablamos de por qué vamos a aprender o vamos a entrar a los fundamentos en Python. ¿Por qué Python? ¿Ok? ¿Por qué es tan importante Python? Quiero iniciar primero con un poquito de la historia de Python. Quizá hay alguno de ustedes lo conoce, pero siempre es importante saber por qué y el por qué tiene presencia en inteligencia artificial. Ok, en 1991 aparece Python, creado por Guido van Rossum. El lenguaje destaca por su legibilidad. De hecho, este es uno de los cores, uno de los PEP que ellos mandan, o me parece que es el SEM code de Python, que dice que el lenguaje tiene que ser legible. Okay, es uno de los aspectos más importantes de Python. Se hacen mejoras al lenguaje y en el año 2000 se publica lo que es Python 2. Python 2, de hecho, se introduce en el mercado de manera muy potente a muchos tipos de programas, de scripting, y hay algunas mejoras en manejo de memoria y soporte. Bueno, eso es un detalle, ¿no? En el 2008 se publica Python 3 y se hace una revisión completa del lenguaje. De hecho, hay bastante tema de seguridad, bastante tema de manejo de lo que es las variables, manejo de memorias, vamos a llamar. Y se agrega un poco más la complejidad. Se añade complejidad a este lenguaje para poder añadir la extensión de cosas que se pueden hacer con él. De hecho, he trabajado con ambos, con Python 2 y Python 3. Python ya hace varios años, Python 2 hace varios años. Y de hecho que Python 3 es un poco más complejo la sintaxis. De hecho, Python 2 es mucho más simple. Pero quiero decir que cosas más complejas con Python 3 salen más rápido. Un poco contradictorio.
Y en el año pasado, en el 2020, se descontinúa Python 2. De hecho, eso se tenía programado desde el 2014. Es muy curioso que se tiene programado 16 años después, ¿no? Y de hecho, no, hasta ahorita ya se está en la versión 3.12 en desarrollo, no es una versión oficial. Y de hecho, también se está pensando en un Python 4. ¿Ok? Bastante interesante. El futuro de Python también es muy interesante. Entonces, vamos viendo por qué Python es tan importante, porque se destaca en su elegibilidad y en su facilidad de código. Yo puedo decir eso. Creo que por su facilidad de código también es muy importante. Esto le permite a las personas, y eso también, que es open source, ¿ok? Que es un código libre. Entonces, eso le permite a las personas encontrar un espacio donde desarrollar rápidamente, de manera bastante efectiva, soluciones de diferentes tipos. Por eso es que Python está creciendo mucho en popularidad ahora mismo. De hecho, ese es el índice TIOBE de lo que es la popularidad de los lenguajes de programación. Y podemos ver que en el 2002 Python, bueno, en el 2005 recibe un buff de popularidad, pero vemos que siempre está de subida y a partir del 2018 sube una subida bastante más grande. Lenguajes como Java o C tienen todavía bastante popularidad por el hecho de que Java es vamos a decir, es un lenguaje estándar, muy estable, que agarra muchos lugares. C por el tema de programación de controladores, programación de microprocesadores, y por el IoT también tiene bastante presencia, ¿no? Y Python, por supuesto, en el tema de análisis de datos e inteligencia artificial, ¿no? Algunos lenguajes que extrañamos y que probablemente extrañaremos, por ejemplo, están JavaScript. JavaScript, de hecho, es un lenguaje que yo admiro muchísimo por su facilidad de código y por el tema de que su sintaxis también es bastante. No hay que ser tan simple como Python, pero también es simple. C Sharp también es uno de los lenguajes que personalmente me gusta mucho, aunque sea de Microsoft. Mucha gente critica a Microsoft por esto. Pero C Sharp es el primer lenguaje de programación que yo aprendí. Así que todavía le tengo bastante cariño. Y algunos lenguajes que también están ahí, como Visual Basic, Assembler, PHP y SQL, ¿no? Que todos tienen su área de interés, ¿no? Bien, vamos a ver entonces un poquito de lo que son librerías. Las librerías en Python para desarrollar Machine Learning. Estos tres primeros, NumPy, Matplotlib y Pandas, de hecho, son los tres mosqueteros de lo que son la ciencia de datos, pero también los utiliza en el tema de Machine Learning o Deep Learning. NumPy sirve para álgebra lineal, operaciones de álgebra lineal. Hablamos de matrices, hablamos de tensores. Tensores es como una matriz, pero de varias dimensiones. Matplotlib por el tema de graficar, vamos a decir datos, vamos a decir imágenes. Tiene bastante configuración en la graficación. De hecho, si es que has utilizado MATLAB y te gusta el tema de graficación con MATLAB, Matplotlib es exactamente lo mismo. Y si no te gusta, pues Matplotlib es exactamente lo mismo. Así que mala suerte ahí. Pero es bastante sencillo, bastante simple. En Python también es bastante más intuitivo. Pandas, por otro lado, el objetivo de Pandas aquí es ver datos de forma tabular. Hablamos, por ejemplo, de tablas de Excel. Hablamos, por ejemplo, de tablas de bases de datos, SQL. Hablamos, por ejemplo, de puntos CSV, ¿no? De repente los archivos CSV, varios conocen. Pandas sirve para manejar y hacer procesamiento de estos datos de manera más sencilla. Debo decir que Pandas es una de las librerías de las que yo aplaudo más porque está muy bien optimizado y es muy útil sobre todo, ¿ok? Hacer las operaciones de Pandas sin librerías y sin Pandas es un poco complicado. Y de hecho toma mucho tiempo si es que lo programas con una lógica bastante explícita. Bien, eso es para tratamiento de datos, ¿ok? Hasta ahorita no lo hemos centrado en Machine Learning. Machine Learning, a librerías para modelos de Machine Learning, hablamos de un modelo, ya habíamos visto, de que es para aprendizaje automático. Nosotros le damos datos y ellos nos devuelven un modelo que tú le das una entrada y te devuelve una salida, ¿no? Algo así, ¿no? Un modelo de Machine Learning que sea capaz de aprender. Tenemos el primero, Scikit-learn, una de las librerías más utilizadas, más desarrolladas, es con un estándar muy legible, bastante fácil de aprender. Tiene un repositorio de modelos bastante grande y ni siquiera son modelos tipo de juguete, ¿no? Son modelos que se utilizan en la industria, que se utilizan también en la academia. Bastante potentes y bastante sencillos de entender. Vamos a trabajar con este en la tercera semana. XGBoost es uno de los modelos top que existe ahora mismo, utilizado bastante en competiciones, utilizado bastante en la industria también. XGBoost, GB significa gradient boosting, ¿no? Boosting de gradiente, ¿no? Optimización de gradiente, vamos a llamarle de esa forma. Es muy interesante. Vamos a explicarlo, de hecho, en la semana 3 también.
CatBoost, esta es otra librería que, bueno, hay otras librerías como la GVM, ThunderBoost, CatBoost, le he puesto aquí porque es una de las que personalmente me gusta. Y me gusta, de hecho, porque yo estoy más al tanto de lo que es Deep Learning y ya vamos a ver librerías para Deep Learning. Y CatBoost es una librería que se acomoda mucho a cómo una persona suele programar en Deep Learning. Entonces, por ese mismo motivo, me gusta mucho CatBoost porque se pueden optimizar hiperparámetros de manera muy similar a la de Deep Learning. Bastante recomendado también. Bien, Deep Learning en Python, ¿ok? Eso de acá ya es un poquito más extenso. El entorno de Deep Learning es bastante, ya es prácticamente como un entorno aparte de Machine Learning, ¿no? Por eso es que se habla también de Deep Learning un poco aparte de Machine Learning. TensorFlow, librería desarrollada por Google en el 2015, bueno, no desarrollada, liberada en el 2015 por Google. Actualmente una de las librerías más utilizadas en la industria. Esta librería TensorFlow permite desarrollar algo que se llama cálculo de gradientes. Cuando uno cambia un valor, o mejor dicho, cambia un valor de una función, de una salida de una función, quiere saber cómo cambian los parámetros de la función. TensorFlow está dedicado full a eso. Vamos a verlo con más detalle en la semana 4. Keras es otra de las librerías bastante fácil de utilizar. TensorFlow es un poco más complicado. Keras es muy fácil de utilizar, muy fácil de aprender. Probablemente esta va a ser la librería que veamos. Y nos sirve para hacer modelos de Deep Learning, sirve para entrenar, para hacer prácticamente muchas cosas relacionadas al mundo de Deep Learning. PyTorch. PyTorch es la librería liberada también por Google en el 2016. Competidor directo de TensorFlow. De hecho, PyTorch toma mucho agarra un campo muy grande del campo de investigación en el área de Deep Learning y se lo roba a TensorFlow en el año 2016. Y el motivo principal es porque PyTorch surge como un lenguaje bastante sencillo, bastante legible para las personas que codeaban en Python. Keras es más sencillo que PyTorch, hay que decirlo, pero TensorFlow en esos tiempos era muy difícil de utilizar, ¿no? Tiene una curva de aprendizaje muy lenta. PyTorch llegó para tener una curva de aprendizaje bastante más intuitiva. Bien, FastAI, el siguiente. FastAI es una librería desarrollada por Jeremy Howard, que es un principal investigador de Deep Learning, que está sobre PyTorch. Cierto, también me voy a mencionar, Keras está sobre TensorFlow y FastAI corre sobre PyTorch. Es decir, que ellos como que te dan comidito todo lo que hay dentro de TensorFlow o todo lo que hay dentro de PyTorch y te lo dan, ¿no? FastAI también es bastante simple, bastante sencillo de utilizar, una curva bastante rápida de aprendizaje. Yo lo he ocupado muy pocas veces, pero vale la pena ocuparlo, de todas maneras. PyTorch Ignite es otra librería sobre PyTorch, como pueden ver. Bastante importante también. Tiene una lógica de programación un tanto distinta a la de FastAI, hay que admitirlo. Pero también es bastante intuitivo una vez que lo ocupas, ¿no? De hecho, aquí sí tienes que elegir, ¿no? O FastAI o PyTorch Ignite, ¿no? Porque es un poco como que son cosas un poco distintas. ¿Bien? PyTorch Lightning también es una librería también bastante más reciente, creo que salió el año pasado o hace 2 años. Hace 2 años creo que salió. Corriendo sobre PyTorch también, esta última, PyTorch Lightning, tiene bastante más desarrollo que los otros dos, según yo he visto. Bueno, un poco parecido al desarrollo de FastAI. Pero estos tipos, de hecho, el creador de esta librería es una startup. Es una startup liderada por William Falcon. Bastante muy interesante. No he tenido la oportunidad de probarlo hasta ahora, pero se ve que tiene un potencial bastante grande, sobre todo enfocado en el tema de reproducibilidad y el tema de... reproducibilidad y bastante tema de realizar cosas de manera más simple. Importante librería aquí es JAX, ¿ok? Esta librería la pongo aquí, la menciono de hecho en este punto. Y lo pongo separado de los demás porque es una librería relativamente nueva desarrollada por Google. La pregunta, ¿no? Pero ¿por qué utilizar JAX si TensorFlow está ahí? Es decir, son del mismo, ¿no? Son Google, ¿por qué no usa TensorFlow? TensorFlow, como dije, tuvo dos fases, TensorFlow 1, TensorFlow 2. ¿Ok? TensorFlow 1 fue un completo desastre. TensorFlow 2 arregló TensorFlow, definitivamente lo arregló. Pero la lógica de programación de TensorFlow 1 estaba basada en algo llamado grafos, o sea, programación de grafos. Entonces, este tipo de programación era muy fácil en cierto campo de la investigación, sobre todo en los ingenieros de Google. Y como se descontinuó TensorFlow 1, crearon esta nueva librería llamada JAX que recoge el TensorFlow 1, vamos a llamarlo, de forma bastante parecida,
pero arregla todo aquello que estaba mal en ese tiempo. Bastante interesante, una librería muy interesante. No he tenido la oportunidad de probarla directamente, pero sí he leído mucha documentación sobre ella y es muy complicada, mucho más complicada que todas las demás, ¿no? Bien, bastante tema sobre inteligencia artificial, ¿no? Una introducción muy extensa. Vamos a empezar a ver lo que son los entornos de trabajo. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? De hecho, aquí es un poco subjetivo, porque muchas personas probablemente ya tienen un entorno de trabajo definido. Lo que yo les voy a mencionar ahora es un entorno de trabajo al que yo recomiendo para el desarrollo, sobre todo en el campo de ingeniería. Si estás en campos que son, vamos a decirle, extraordinarios o extraoficiales, mejor externos, quedaría mejor a lo que es la ingeniería informática, sobre todo. Yo te recomendaría usar estos entornos de trabajo porque funciona muy bien en el tema de desarrollo y en el tema de llevar a producción ciertos programas. En primer paso tenemos el Anaconda. Anaconda, amado por muchos, odiado por muchos otros. Yo soy parte de los que les encanta Anaconda. Y bueno, Anaconda es un programa que permite la adecuación de proyectos según la aplicación. Traducido al español significa esto es que tú puedes llevar múltiples proyectos de Python sin tener el miedo de que no existan librerías compatibles unas entre otras. De hecho, a mí me gusta diseñar un entorno para cada curso que yo hago, para cada proyecto que yo tengo. Me gusta diseñar un entorno para cada uno, porque muchas veces tengo entornos que se sobrecargan de librerías que son importantes para un proyecto, pero quizás no son tan importantes para otro. Por eso Anaconda es muy importante. Y de hecho aquí en la segunda parte dice, permite separar entornos para evitar problemas de compatibilidad. ¿Ok? Eso es muy importante. Y por último, permite instalar múltiples dependencias externas a Python. Muchos han oído hablar de pip, el pip install, el famoso pip install. Si bien es cierto, esto es una de las formas más estándar de utilizar Python o para instalar librerías en Python, muchas veces se necesitan algunas dependencias externas. Quizás no lo necesiten en algún momento, pero quizás sí, ¿no? Sobre todo por el tema de alguna vez OpenCV ocupado dependencias externas. Algunos programas, por ejemplo, para graficación, para simulación, para robótica, por ejemplo, ocupaban ciertas dependencias externas. Y Anaconda te permite, en muchos de esos casos, instalar esas dependencias directamente. Bien, por eso es que es muy importante desarrollar con Anaconda. Vamos a explicar un poquito los entornos Anaconda, sobre todo para aquellas personas que no lo ocupan y que no saben cómo funciona realmente Anaconda. En la izquierda tenemos una computadora, un entorno de desarrollo, donde tenemos Python, una versión de Python que puede ser el 3.7, el 3.6, 3.8, 3.9, por ejemplo. Y tenemos algunas librerías como por ejemplo NumPy, tengo Flask y tengo PyTorch. ¿Okay? Si no conocen las librerías, por ejemplo de Flask, no se preocupe. Es un entorno aceptable, es un entorno bastante suficiente para un desarrollo cómodo. Pero ¿qué sucede si quieres hacer desarrollos de distintos tipos? ¿Qué pasa si, por ejemplo, quieres instalar una librería que dice que NumPy debe estar en una versión más actualizada o quizás en una versión anterior y necesitas esa otra librería? Entonces es un poco difícil enfrentarse a esos tipos de problemas. Para esto justamente surgen los entornos en Anaconda. Anaconda lo que te permite es, vamos a decir que englobar o encapsular una versión de Python para cierto grupo de librerías. Puede ser 3.6. Tú dices, ok, pero también quiero desarrollar inteligencia artificial con 3.7. Ok, no importa, creas un entorno con 3.7 y desarrollas tu inteligencia artificial. Pero también quiero desarrollar interfaces gráficas con 3.8. Creas otro con 3.8 y tus librerías de 3.8. Esos no se conectan entre sí. Y si quieres que se conecten, creas otro y utilizas esas librerías ya instaladas porque puedes instalar librerías ya instaladas al nuevo entorno. Eso es muy importante de utilizar. Como alternativa a esto, existe una solución nativa en Python que se llama PyEnvironment, ¿no? PyEnv, que también es bastante útil. De hecho, esa es la más recomendable por los científicos, bueno, por las personas que estudian ciencia de la computación, ¿no? Es aceptable, de hecho, si es que tú utilizas PyEnv, te recomiendo que sigas utilizando PyEnv, pero si es que te interesa el tema de los entornos y utilizas Anaconda, yo te recomiendo que sigas utilizando Anaconda porque es mucho más sencillo, es mucho más fácil de ocupar. Bien, los tipos de para Python, seguramente ustedes ya lo conocen, pero vamos a hacer un breve recap, ¿no? Tenemos los scripts y los notebooks, ¿ok? Los scripts, famosísimos, los más ocupados en todo el mundo, no solamente para Python, sino para muchos otros lenguajes, ¿no? Hablamos de archivos de texto plano,
donde podemos literalmente empezar a hacer código, ¿ok? Código, podemos poner código, podemos empezar a poner variables, funciones, podemos hacer iteraciones, etcétera, ¿no? Y cuando corremos este código, corremos todo el código, ¿no? Podemos poner inclusive algunos breakpoints para hacer depuración, pero al final todo el código es el que se corre, ¿ok? Algunos IDEs muy importantes, por ejemplo, Visual Studio Code, el más conocido de todos, creo que el más utilizado. Y por otro lado tenemos los notebooks, ¿ok? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Python está desarrollado con un intérprete, ¿ok? Lo que Python hace es crear un kernel, que es prácticamente un espacio donde tú puedes darle instrucciones a Python. No de manera completa, es decir, no tienes que darle todo el código, sino lo puedes dar uno a uno y Python va aceptando aceptando el siguiente, aceptando la siguiente instrucción. Esto es una de las cosas que utilizan los notebooks para que tú puedas implementar bloques de código y correr cada bloque en un momento determinado. Pero, ¿por qué me sirve un notebook sobre o sea, ¿de qué me sirve un notebook sobre un script? Por ejemplo, para empezar con el desarrollo, ¿ok? En un desarrollo quizás es muy importante ocupar notebooks. De hecho, a mí me encanta ocupar notebooks para todo tipo de aplicaciones de desarrollo, obviamente. Y cuando ya tengas todo un proceso en el notebook, pasarlo al script. Porque en el script es mucho más sencillo que tú hagas el deployment, o mejor dicho, despliegues un programa en un servidor, puede ser en una Raspberry, puede ser en tu computadora, en lo que tú quieras, ¿no? Es mucho más sencillo. Pero eso sí, cada uno tiene su pro y su contra. Nosotros esta vez vamos a estar desarrollando notebooks. ¿En qué entorno? Vamos a trabajar en lo que es Jupyter Lab. Jupyter Lab, de repente muchos han escuchado hablar de Jupyter, de los cuadernillos de Jupyter. El proyecto Jupyter justamente se desarrolla para desarrollar estos programas o estos notebooks, ¿no? Lo más importante de estos notebooks y lo que más me gusta de estos notebooks es que se puede documentar el código. Y no hablo de una documentación hecha por comentarios, sino estoy hablando de una documentación bastante desarrollada. Les puedes poner headers, títulos, subtítulos, descripciones, listas, tablas, imágenes, videos, audios, todo tipo de elementos que pueda describir tu código, lo puedes poner en un notebook. Y también permite, como dije, el prototipado, ¿no? Puedes hacer un código, de repente te salió mal. Ok, lo cambias y vuelves a correr todo el código de ese bloque, ¿no? Bastante rápido para hacer prototipos, para hacer desarrollo. Es muy, muy simple de hacer. Bien. Eso siempre también me gusta mencionarlo porque es muy importante también hacer desarrollo en la nube, sobre todo para las personas que quizás, bueno, hablando por ejemplo fuera del ámbito de Amazon Web Services, Google Cloud o también en Azure, ¿no? También tenemos algunas opciones gratuitas donde podemos desarrollar Python, ¿no? En primer lugar tenemos a Kaggle. Kaggle no es un sitio exclusivo para desarrollar Python. Kaggle es una plataforma de competiciones de ciencia de datos e inteligencia artificial. Cada cierto tiempo, bueno, cada poco tiempo se lanzan competiciones donde suelen haber premios en efectivo, suelen haber becas, suelen haber ciertos certificados algunas veces. Muy interesante. No son competiciones muy fáciles, no participa poca gente, por supuesto que no. Pero de todas maneras, si es que están interesados en este tema, pueden echarle un ojo. Es muy, muy interesante. Kaggle tiene unas plataformas, bueno, tienes que tener una cuenta en Kaggle, donde puedes desarrollar notebooks, ¿ok? Notebooks de todo tipo, que no tienen obviamente un display, así que si quieres desarrollar, por ejemplo, páginas web o quieres desarrollar, por ejemplo, aplicaciones de escritorio, no te van a servir. Colab. Colab es una plataforma de Google, bueno, Google Collaboratory es una plataforma desarrollada por Google, que también tiene notebooks. Estos notebooks están pensados para hacer desarrollos de deep learning. ¿Y por qué digo esto? Porque tienes tres tipos de notebooks. Una notebook que utiliza solamente la CPU, una notebook que utiliza la GPU, y habíamos hablado de la GPU que está muy introducida en el mundo de inteligencia artificial, y uno que se llama la TPU. La TPU es un hardware hecho por Google que sirve para también desarrollo de inteligencia artificial, pero es un poco más, vamos a decirle, específica, un poco más dedicada. Entonces esos tres tipos de entornos justamente están englobados en todo lo que es inteligencia artificial. Por lo tanto, aquí también necesitas una cuenta de Google, pero eso es lo más probable que todos tengan, ¿no? Entonces, muy interesante también. De hecho, yo también les voy a mandar algunos links en Colab para que ustedes puedan probar el código y puedan ejecutar. Por último, tenemos este amigo que se llama Cocald. Cocald, yo lo encontré el año pasado, el año antepasado.
bastante interesante, bastante curioso, porque es un programa que no solamente te permite desarrollar Python, ni solo cuadernillos de Python, de hecho también te permite desarrollar bastantes otros tipos de lenguajes, pero lo importante con esto es que te permite hacer colaboración en tiempo real, ¿no? Pocos lenguajes, o mejor dicho, pocos programas he visto que te dejen hacer este tipo de colaboración, y con una buena interfaz, ¿no? Que son los notebooks. Entonces, totalmente recomendado. Esto sí es de paga, esto no es gratuito, pero tiene una versión gratuita de 30 días. Bueno, tiene una versión gratuita ilimitada de 30 días que sirve para más o menos tantear el terreno de cómo trabaja Cocalc. Yo recomiendo para hacer prototipos de código únicamente, ¿no? Hay prototipos que utilizan datos. Yo recomiendo para hacer solamente prototipos de código si es que necesitas un entorno gratuito. Bien. Bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar a codear. Vamos a hacer la estimación de una regresión lineal. Pero ¿por qué hacemos esto? Vamos a ir al código. Aquí tenemos el código. He hecho un poquito de... Este de hecho lo vamos a colgar en el Classroom. Este código vamos a iniciar con esta parte. Sobre todo porque me gustaría iniciar con una breve intuición a cómo las máquinas aprenden. Quiero que ustedes mismos también se den cuenta de cómo iniciar el tema del aprendizaje máquina. Matplotlib, como habíamos visto, es un graficador. NumPy es para hacer álgebra lineal. ¿Ok? Importamos un módulo 8. Vamos a reiniciarlo para iniciarlo desde cero. Bien. Esta línea de código es para cambiar el tamaño de las figuras de salida de Matplotlib. ¿Ok? Normalmente estas figuras son muy pequeñas. Yo las cambio a 15 días porque suelen ser bastante o lo suficientemente grandes para poder verse. Definimos una función que nos dé el error cuadrático medio. Vamos a verlo también pronto, de repente en la siguiente clase. El cual toma dos parámetros, el y real y el y esperado. El y hace una comparación. Hablamos de comparación, no un error. Que también hace la máquina, la estimación de cierta salida. Bien, esto de acá es un error cuadrático medio. De hecho, podemos verlo. Vamos a verlo como dije en la siguiente clase. Y aquí un grupo de puntos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, 68, 53, 59, etcétera, etcétera, ¿no? Un grupo de puntos, en total son 10 puntos, en un plano cartesiano XY. Bien, y eso es lo que quiero que vamos a decir que jueguen, ¿no? Un poquito. M y B básicamente son dos parámetros de lo que sería una recta, ¿no? MX más B. Si alguno de ustedes de repente conoce, si alguno de ustedes no lo conoce, les recomiendo que puedan revisarlo. Creamos las rectas X y Y a partir de estos valores en NumPy y ploteamos el resultado. ¿Ok? Nos damos cuenta que esos son los puntos que tenemos que encontrar y esa es la línea que queremos que pasen por estos puntos. Obviamente si nosotros tenemos unas líneas, pero vemos que estas líneas o estos puntos no están alineados, ¿no? Y queremos minimizar el error que existe en este punto. Y por eso tenemos que cambiar tanto el M como el B. Para aquellos que no sepan, M es conocido como la pendiente, que quiere decir que tan inclinado está la recta, y B es conocido como la intersección con el eje con el eje Y, que eso define más o menos qué tan arriba y qué tan abajo está, ¿no? Con la misma pendiente. Entonces, vamos viendo un poquito, vamos cambiándolo un poco. Por ejemplo, vemos que tiene que estar con una pendiente más grande. Vamos a ponerle, por ejemplo, una pendiente de 20. Y tiene que estar más arriba. Ok, vamos a ponerle, por ejemplo, 50. Y vamos a poner esto y vamos a poner esto. Oh, la línea se fue muy arriba. Tenemos que poner una pendiente, tenemos que ponerlo más abajo. 25, por ejemplo. Ok, tiene que estar un poquito más abajo. Y así hay que ir cambiando los valores, ¿ok? Los valores que yo he visto que funcionan es 10, 20. Funcionan bastante bien. De hecho está bastante bien. Un error de 2.5. Pero se puede mejorar. De hecho, he hecho unos valores con los que he minimizado un poco más esto. Pero quiero que ustedes jueguen también con esos valores, ¿no? Con 10 y 20. Que se den cuenta el proceso de cómo ustedes cambian estos valores, ¿ok? ¿Y por qué quiero que se den cuenta de esto? Eso también es muy importante, ¿no? Porque tienen que darse cuenta de cómo pueden hacer un algoritmo de cómo la máquina puede aprender, ¿ok? Bien. Como ven, este es un pequeño código. No vamos a hacer un código muy extenso por esta sesión. Pero bueno. Bien, ¿y cuál es el desafío de esta semana? ¿Ok? Muchos ya lo esperaban, el desafío, pero ¿cuál es? ¿Ok? El desafío es una regresión automática, ¿ok? Por eso les decía, ¿por qué quiero que se den cuenta de cómo hacen ustedes este análisis? Porque quiero que lo automaticen, ¿ok?
Para esto les voy a dar dos archivos, uno que se llama sesión 1 desafío y otro que se llama tutorial Jupyter Lab. Vamos a hablar primero de este último, del tutorial Jupyter Lab. ¿Ok? Este tutorial de Jupyter Lab es para que ustedes básicamente se acomoden a este entorno. ¿Ok? Jupyter o Jupyter Lab son muy parecidos. Jupyter Notebook y Jupyter Lab son muy parecidos. Yo les recomiendo que se acomoden esto de acá porque es bastante más intuitivo. Es un tutorial que hice que vamos a decirle que es interactiva, vamos a decirle, en realidad no es, obviamente vas a tener que utilizar los atajos que yo te recomiendo, la forma en cómo correr el código, para que sea una rápida digitación, ¿ok? Y para que aprendas también el tema del desarrollo en Jupyter Lab, ¿ok? En base a esto vas a poder hacer también el desafío número 1, que es lo que he encontrado, y de hecho que lo voy a mostrar rápidamente en este punto. Ok, el desafío número 1 que está aquí. Ok, ese es el desafío número 1. Esto lo extraje de un curso de NVIDIA DLA, de Deep Learning Institute. Realizar un programa que estime automáticamente la recta que minimice el error de regresión lineal. Ok, vamos a estimar una recta que minimice ese error. Ok, y vamos a hacerlo de dos formas. Primero, sin utilizar librerías, y la segunda es utilizando librerías. En la segunda es opcional esa segunda utilizando librerías, pero tú puedes hacer lo que tú quieras para ocupar y para minimizar el error de esta recta, ¿no? En la primera sí quiero que lo hagas sin librerías para que veas una forma, ¿no? Piero, yo sé estadística, sé cómo hacerlo de manera matricial, hazlo. De verdad que sería mejor, ¿ok? Piero, yo conozco un poco la optimización de Newton, hazlo con optimización. Pero yo conozco el descenso de gradiente, hazlo con descenso de gradiente. Pero puedo hacerlo con valores aleatorios, hazlo con valores aleatorios. Hazlo como a ti se te ocurra y sé creativo para esto de acá. Sé creativo, ¿ok? Me gusta que en estos ejercicios sean creativos porque no es un desafío que apunte a un objetivo súper específico, usar una herramienta con ese tipo de procedimiento. No, es un objetivo, sí es cierto, pero donde tú tienes la libertad de desarrollar una solución. ¿Ok? La solución que tú quieras. Bueno, aquí te pongo las librerías necesarias, las mismas que el anterior. Definimos el mean square error, el error. Definimos los puntos. Estos puntos son realmente el y está distinto. Y aquí es donde vas a escribir el código, ¿ok? Aquí de repente vas a decir, ok, con el X vamos a multiplicarlo por el Y, lo vamos a responder, le quitar uno, bueno, no sé. La forma en como te se te ocurra. La sesión síncrona probablemente puedan mostrarme alguno de sus resultados. Yo también voy a mostrar el mío. Y vamos ahí a conversar un poco. Vamos a hacer una pequeña acotación, ¿no? Por ejemplo, si yo saco 4 y 2, por ejemplo, en este punto, y vamos a correr todas las celdas de este lugar, más o menos, por ejemplo, yo tengo una recta de esta forma, ¿no? Entonces, la idea es que tú con este código retornes valores de M y de B. Yo aquí estoy inicializándolos a 0. Pero tú tienes que darme las rectas o los valores de M y de B en esta parte del código, y al final te van a salir estas rectas, ¿no? Aquí va a salir 0, 0, va a salir una recta en el 0, ¿no? Entonces, mucha suerte en este desafío, de verdad. Lúzcanse, por favor. Ustedes, yo sé que son capaces de mucho. Y he visto, de hecho, todos los perfiles de ustedes. Así que sé que pueden desarrollar ese tipo de tareas con mucha facilidad, ¿ok? Quiero que se queden con la idea de cómo es que se aprende, ¿ok? Cómo es que se aprende, porque muchas de estas cosas las vamos a ver en la sesión 3 y 4. Bueno, la siguiente sesión también, bastante más, de hecho. Pero sobre todo en sesión 3 y 4, la forma en cómo es que se aprende. De hecho, vamos a hablar un poco de eso ahora. Bien, entonces en la siguiente sesión, ¿qué vamos a ver en la siguiente sesión? Nuestro foco de la siguiente sesión va a ser el aprendizaje, completamente el aprendizaje. Vamos a ver cómo es que los algoritmos aprenden, vamos a ver cómo se mide el aprendizaje, vamos a ver cómo se optimiza el aprendizaje, qué tipos de aprendizaje existen, vamos a ver cuáles son los problemas de aprendizaje. Todo lo relacionado con aprendizaje lo vamos a ver y vamos a utilizar la librería de scikit-learn, ¿ok? Pero de manera muy básica, ¿ok? En la semana 3 vamos a ver scikit-learn con más detenimiento. Bien, entonces, las referencias de todo esto, bueno, de hecho puse references, la referencia de esta presentación. Yo me baso mucho en estos 3 libros muy importantes, bastante recientes, como pueden ver. El primero es de Aurélien Gerould, llamado Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow. Concept Tools and Techniques to Build Intelligent Systems.
inglés. Pero este es uno de los libros que a mí más me gusta, de hecho. Es uno de los libros, salió en el 2017 me parece, con una primera edición. Bastante completo. Toca conceptos desde los más básicos hasta los más avanzados. Muy interesante. Yo totalmente recomendado si es que pueden encontrar este libro, ya sea por la navegación profunda o comprarlo, es muy interesante. El segundo es de Lawrence Moroney, AI and Machine Learning for Coders, A Programmer's Guide to Artificial Intelligence. También muy interesante. Lawrence Moroney es uno de los instructores de Google en muchos cursos online, sobre todo en los cursos de Coursera. Este libro, de hecho, recoge también algunos conceptos que él menciona en sus cursos, pero los explica también. Lo que me gusta más es que le explica estos conceptos de manera muy simple, bastante sencilla. Y por último, este último libro es La Biblia de la Inteligencia Artificial por Peter Norvig y Stuart Russell, Artificial Intelligence, A Modern Approach. Este libro salió en los años 90 y su cuarta edición sale en el 2020 justo. Hace un año, de hecho, y es un libro completamente fuera de serie. Trata la inteligencia artificial desde su concepto. Todo esto que estábamos hablando al principio, de lo complejo que es, ellos hacen una indagación muy profunda de lo que es inteligencia artificial. Trabaja conceptos de aprendizaje automático muy buena parte del libro. Trabaja conceptos de inteligencia artificial por búsquedas. Trabaja algoritmos genéticos. Trabaja algoritmos evolutivos. En fin, muy extenso. De hecho, la última edición tiene como 4000 páginas. Pero vale la pena leerlo de inicio a fin, porque es muy interesante. Bien. Por último, las diapositivas de SlideGo es una de las páginas más donde yo me baso en las diapositivas, ¿ok? Bien. Bueno, quería agradecer esta oportunidad. De hecho, muchas gracias por atender hasta el final. Y ya nos estamos viendo en la sesión síncrona y también en la siguiente sesión. Muchas gracias y hasta luego.